Vivimos en una época de prisa. Los días pasan como cifras que se apagan en una pantalla, como multitudes que avanzan sin detenerse. Pero mientras el año de la serpiente se retira en silencio y comenzamos a escuchar a lo lejos el galope del año del caballo, en China ocurre algo distinto. Al pensar en el Año Nuevo chino, todos reconocemos las imágenes más visibles. Las danzas del dragón y del león, los faroles rojos, el estruendo de los petardos, las coplas rojas pegadas en las puertas. Sin embargo, detrás de este festival, el año Nian esconde un rostro mucho más íntimo. Es la fuerza que hace que familias separadas por montañas y océanos regresen a la misma mesa. Es aquello que transforma días comunes en momentos rituales. Y es una noción del tiempo que, durante miles de años, ha echado raíces profundas en la vida de cada chino. Hoy dejemos a un lado las imágenes que ya conocemos y hagámonos una pregunta esencial. ¿Qué es realmente ese año Nian? ¿Y por qué merece ser celebrado una y otra vez? El tiempo que brota de la tierra. Para comprender el año Nian, es necesario volver al origen, no al calendario, sino a la tierra. En su forma más antigua, el año Nian está compuesto por dos elementos esenciales: He, cereal, y Ren, persona. La imagen original representa a un ser humano cargando una cosecha madura sobre sus hombros. Por eso, en su raíz más profunda, el año Nian no significaba tiempo, significaba cosecha. Para las antiguas sociedades agrícolas, el tiempo no se contaba, se vivía. Era la respiración completa de la tierra. Sembrar en primavera, crecer en verano, cosechar en otoño, reposar en invierno. Cuando ese ciclo se cumplía, se decía que el año había llegado. La leyenda habla de una bestia llamada Nian, que aparecía al final del siglo. Pero más allá del mito, lo que realmente se celebra era haber sobrevivido. Por eso el año nuevo no nace del miedo, sino de la abundancia compartida. Esa esperanza quedó fijada en palabras muy precisas. El Niancheng, la calidad real de la cosecha del año. El Nianjing, el estado general del año, próspero o adverso. Y cuando todo salía bien, se celebra un Feng Nian, un año abundante. Incluso el Niantou, el comienzo del año, no marcaba solo una fecha, sino el inicio de un nuevo pulso vital entre el ser humano y la tierra. Este latido antiguo, nacido de He, cereal, y Ren, persona,
sigue vivo hoy en cada celebración del Año Nuevo chino. Aunque nuestra vida cotidiana ya no dependa directamente del cultivo de la tierra. La escala vital del tiempo. Pero el año Nian no solo da testimonio de las cosechas de la tierra, también registra nuestra propia historia. No es casualidad que, al hablar de la vida, el pensamiento chino regrese una y otra vez al mismo carácter Nian, como los anillos de un árbol. Nianlun. El año deja huellas invisibles en el día a día, pero profundamente honestas con el paso del tiempo. Cuando somos nianshao, joven, en la niñez, en esa infancia donde el mundo es vasto y ligero, el año llega como una promesa. Esperamos el año nuevo con una dulce impaciencia. La ropa nueva, los sobres rojos y la sensación de que el tiempo es inagotable. Cuando somos nianqing, joven, en la plenitud de la vida, la mirada está fija en el horizonte. El año parece algo lejano y apenas notamos cómo se nos escapa entre las manos. Y al volvernos nianlao, de edad avanzada, comprendemos finalmente que el año no ha sido un enemigo, sino un compañero silencioso que ha caminado a nuestro lado todo el tiempo. Por eso, durante el año nuevo, unas frases sencillas lo revelan todo. Sin darnos cuenta, se nos fue otro año. Parece que fue ayer cuando estuvimos todos aquí. En ese instante, el año deja de ser una cifra. Se convierte en un espejo. Nos muestra cuánto hemos cambiado y con quiénes hemos recorrido este tramo del camino. El ritual contra el olvido. Si el tiempo es un río que se lo lleva todo, ¿cómo rescatamos lo que amamos? Los chinos respondemos con rituales. La limpieza profunda de la casa es el Cinian, despedir el año. Soltar el cansancio y las penas acumuladas para dejar espacio a lo que viene. Pegar las coplas rojas es el Yin Nian, recibir el año. Un gesto silencioso para invitar a la esperanza a entrar en nuestra casa. Y la Nian Ye Fan, la cena de la víspera del año nuevo, no es solo comida, es el anclaje de nuestra pertenencia. Y la vigilia de la noche está el Shou Sui, velar el paso del año. No hacer nada, solo permanecer despiertos, custodiando el instante en que un año se va y otro nace. Celebramos para no olvidar una frase de bendición, un regalo, el consejo de un anciano. Son actos de resistencia contra el vacío del día a día. El sentido del año nuevo es evitar que los vínculos más preciosos, la familia, el hogar, el afecto, sean arrastrados por la corriente de lo cotidiano.
el faro del porvenir. Celebrar el Año Nuevo es un acto de soberanía personal. Es decir, por nosotros mismos, donde termina un capítulo y donde empieza el siguiente. Es un momento para mirar hacia atrás y guardar nuestras memorias. Los logros de nuestro Nianxin, salario anual, el descanso ganado en nuestro Nianjia, vacaciones anuales, y también nuestras pequeñas derrotas. Todo eso se guarda en la caja del año pasado. Pero también es el momento de encender una luz. El Año Nuevo es un espacio en blanco, lleno de posibilidades. Al decir Feliz Año Nuevo, 新年快乐, estamos encendiendo el primer faro de una ruta que aún no conocemos. Es nuestra oportunidad de negociar con el tiempo y decidir cómo queremos escribir nuestra próxima historia. El siglo para partir mejor. Y entonces, ¿celebramos año tras año solo por tradición? Quizás la respuesta más profunda sea esta. Necesitamos este siglo, cálido y poderoso. Nos da la oportunidad, en medio del frenesí cotidiano, de pausar, de mirar hacia atrás y de recalibrar la dirección. Entre los versos rojos, las risas del reencuentro y los sabores familiares, el Nian nos dice algo muy simple. Pase lo que pase en el mundo, hay coordenadas que no se mueven. La sabiduría del año Nian no está en detener el tiempo, sino en aprender a vivir dentro de su flujo. Recoger recuerdos, confirmar a quienes amamos y encender la esperanza mientras el tiempo avanza. Por eso, feliz año nuevo. 新年快乐. Quizás quiera decir esto, que tengas la capacidad de definir tu propio tiempo y que cada instante de tu vida brille con un sentido que te pertenezca. Si quieres seguir leyendo el Nian, más allá de esta historia, y en los contenidos para miembros, los recorramos a otro ritmo, más despacio, más adentro. Te espero allí para seguir aprendiendo a habitar el Nian. Si este viaje con el Nian te resonó, puedes apoyarlo con un like, compartirlo con quien sienta curiosidad por el tiempo y la cultura, y suscribirte para seguir caminando juntos. Nos vemos muy pronto.